Muy buenos días, estimados estudiantes. Gracias por darse cita a esta, la clase 2.1 de Excel básico. Bienvenidos sean todos y gracias por conectarse. Recuerden que los estudiantes que nos están visualizando en la clase grabada, en la grabación de la clase, ya sea desde la plataforma o desde el horario de clases, en donde también consta el enlace o constará el enlace una vez que se grabe y se sube la clase a YouTube. También pueden participar de las actividades que se realicen acá, ¿no? Es decir, ahora mismo vamos a realizar una pequeña práctica, una práctica que quien la realice en su casa y la presente, pues tendría una calificación adicional. Podría reemplazar una de las actividades, por supuesto, dentro de la actividad de informática. Incluso si usted no pertenece a Excel básico, pero está de oyente, también podría participar y ganarse ese puntaje adicional. Esa es la oportunidad que se les da para que no solamente aprendan la teoría, sino que también puedan desarrollar la parte práctica, que es a la final el objetivo real de esta asignatura. Así que bienvenidos una vez más y avanzamos directamente con la clase. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Vamos a ver las referencias absolutas, las referencias mixtas y las referencias relativas. ¿Qué es esto de las referencias? Bueno, vamos a entender primero que para cualquier situación tenemos que aperturar el archivo o abrir un archivo de Excel. Podemos hacerlo directamente desde la barra de menú, pulsando en el acceso directo o también desde el menú inicio, desde el botón del menú inicio, también desde el acceso directo o desde el listado completo de las aplicaciones. Fíjense ustedes que entre las aplicaciones más recientes a mí me aparece Excel y es porque yo utilizo muchísimo esta herramienta, pero si no, tendrían que buscarla en orden alfabético, las que empiezan con E. Una vez que estamos dentro de la aplicación, lo que nos va a aparecer es esta pequeña interfaz de inicio en donde vamos a poder encontrar, por ejemplo, los archivos recientes que se han estado aperturando, se han guardado, así como las direcciones y las ubicaciones. Vamos a encontrar también un panel con algunas plantillas que podemos utilizar de acuerdo a la necesidad que tengamos, como por ejemplo un calendario, como por ejemplo ¿qué más plantillas? Vamos, todas las plantillas que hay. Fíjense ustedes, podemos hacer un presupuesto mensual, personal. No necesitamos en realidad pagar cientos de dólares a una persona que lo haga porque esta herramienta nos sirve bastante bien. Podemos hacer un balance de situación real, una lista de tareas semanales, podemos hacer un informe semanal de asistencia, incluso una lista de inventario con el resaltado que corresponde de acuerdo a las existencias, un inventario doméstico, es decir, podemos hacer muchísimas plantillas, muchísimos archivos que nos sirvan de muchísima utilidad. Avanzamos entonces con lo que nos interesa ahora, que es un libro en blanco. Recuerden, estimados estudiantes, lo que habíamos visto en la clase anterior, es de suma importancia que a estas alturas ustedes ya conozcan, dominen si es posible, todo lo que respecta a las partes de la ventana. Hacemos un pequeño recordatorio sobre todo de las partes más importantes. En este caso sería la barra de herramientas. Esta barra de herramientas es el motor principal del programa como tal. Aquí se encuentran todas las funciones categorizadas bastante similarmente a Microsoft Word, como por ejemplo lo que son las fichas, ¿no? Las fichas o las pestañas. Tenemos insertar, diseño de página, fórmulas, datos, revisar, vista, ayuda, entre otros. Fíjense que algunas de estas se repiten con Microsoft Word, otras son bastante exclusivas del programa de Excel. Sin embargo, y en cualquier caso, vamos a tener pestañas con nombres descriptivos, ¿no? Si queremos, por ejemplo, algo respecto a las fórmulas, pues al igual que cuando queríamos algo de correspondencia en Word, vamos a tener que buscar en la pestaña fórmulas y allí nos aparecerán absolutamente todas las funciones, las bibliotecas, los nombres definidos, auditorías de fórmulas, incluso las opciones de cálculo que tenemos para poder realizar nuestro análisis de datos y de información que tengamos. Habiendo mencionado esto, yo quiero hacer una pregunta y empezamos con los puntos adicionales. Tengan la bondad, mis estimados estudiantes, quienes deseen participar pueden hacer uso del chat de Zoom. Yo pregunto,
¿Es posible realizar la revisión de ortografía y gramática dentro de Excel? Si es que su respuesta es sí, coloque en dónde le encuentro, en qué pestaña. Si su respuesta es no, simplemente póngame no. No olvide colocar su curso, tenga la bondad. Adelante, les leo en el chat. Para quienes recién se conectan, bienvenidos mis estimados estudiantes. Estamos preguntando a la clase a ver si es posible revisar la ortografía y la gramática dentro de Microsoft Excel. Lice, buenos días, yo recién me conecté. ¿Cómo está, mi estimada Cristina? No hay ningún problema, trate de ponerse al corriente lo más pronto posible. Ya, Lice, Bienvenida. gracias. Bueno, ya tenemos las primeras respuestas. Margarita bueno, nos dice que no es posible. Ella es de noveno. Mireya nos dice que sí. Recuerden, si es que su respuesta es sí, tienen que colocarme en qué pestaña encuentro esa opción de revisar ortografía y gramática. Iván Guevara nos dice si es posible, está en revisar. Mi estimado Iván y Mireya y Marta y Estefanía, ese sí de afirmación lleva tilde. Ok, dice si en la pestaña revisar, en la pestaña revisar. Listo, se llevan el punto entonces, mi estimado Iván Guevara, de primero de bachillerato, Marta Álvarez de noveno, casi se pierde el punto, y Estefanía de octavo. Mi estimada Mirella, lo lamento, pero no me colocó en qué parte se encuentra la opción. Asimismo, Margarita, bueno, le comento a usted y a todos quienes tenían la duda de que sí es posible revisar la ortografía y gramática y lo hacemos dentro de la pestaña revisar. Justo en la pestaña revisar vamos a encontrar como primera opción la de ortografía. Y esto es muy interesante porque uno pensaría, bueno, por lo menos a simple vista, de que como Excel es un programa, un procesador de cálculo, de números, de cifras, etcétera, pues no tiene la opción de revisar ortografía. Recordemos de que en Excel también se maneja texto, no solamente datos o números, sino también texto, información de texto. En ese sentido, pues sí tenemos un corrector ortográfico. No es tan completo o tan minucioso como lo es, por ejemplo, el procesador de Word. Sin embargo, nos ayuda bastante a salir por lo menos de un apuro al momento de verificar o hacer una verificación rápida de la ortografía. Ok, muchas gracias por responder. Vamos a pasar a la siguiente parte, que es ya no la barra de herramientas, sino el resto de partes. Permítanme un segundo. Voy a seleccionar otro color. Bueno, eso ya hemos dicho que es la cinta de opciones, ¿verdad? Vamos a determinar y a definir el área de trabajo. El área de trabajo prácticamente es la hoja como tal o la vista de hoja que tenemos, incluyendo sus barras de desplazamiento, tanto verticales como horizontales. Es muy importante entender que esta es el área principal en donde vamos a trabajar cada una de las Lice, funciones. le hice una pregunta, Dígame, mi ¿y estimada. eso toca hacer en una hoja de un cuaderno o ahí mismo en la plataforma? Buena pregunta, mi estimada Cristina. Aprovecho para contestarles a todos. Lo que estamos haciendo justo ahora es un repaso de las partes de la ventana o la interfaz principal de Microsoft Excel. Esto, por supuesto, no lo tienen que hacer en ninguna parte. De hecho, fue una de las tareas de la unidad anterior, una de las actividades en donde debían Mm. seleccionar, si ustedes recuerdan bien, cuáles eran las partes y cómo se llamaban esas partes de la ventana. Lo que sí tienen que hacer quienes deseen, no es obligatorio, es la práctica como tal que vamos a seguir realizando más adelante. Eso es lo que pueden hacer para compensar una calificación. La unidad anterior, por ejemplo, quien hizo la tarea fue compensado pues con todas las calificaciones de esa unidad. Sin embargo, pues no hubo tanta participación. Así que lo que vamos a hacer ahora es menorar un poco la compensación y pues bueno, dejar a libre criterio de quien desee hacer la práctica. Eso, mi estimada Cristina. Continuamos entonces. Ya, Liz, gracias. No se preocupe, un placer.
Otra de las partes importantes es la barra de fórmulas. Aquí, a diferencia de Microsoft Word, no es un área de trabajo como tal, pero con esta barra de fórmulas vamos a poder ver el contenido real de las celdas, lo que me lleva entonces a recordar qué es una celda. Una celda es la conjunción o la intersección de una fila y de una columna. Estos conceptos son sumamente importantes, mis estimados estudiantes, porque de no tenerlo claro, vamos a tener algunos atrasos, algunos retrasos al momento de poder avanzar en estas prácticas. ¿De acuerdo? Es de suma importancia que ustedes dominen el concepto de celda, el concepto de columna y el concepto de fila. Habíamos dicho entonces que una celda es la conjunción o la intersección de una columna y de una fila. Justamente cuando se une una fila y cuando se une una columna, en ese punto, en ese cuadrado que se forma en ese rectángulo, eso es una celda. Hasta aquí el recordatorio, mis estimados estudiantes. Vamos a avanzar rápidamente con el tema que nos corresponde de las referencias absolutas y las referencias fijas. Relativas y absolutas, perdón. Para esto vamos a hacer algunos pequeños ejemplos. Vamos a tener el caso de cuánto se gana por hora, ¿sí? Por poner un ejemplo. Pongamos un técnico de reparación de máquinas. Entonces vamos a poner que por hora gana $10. Ok, el pago por hora, $10. Listo, veamos entonces cuánto es lo que saca según las horas trabajadas. Entonces vamos a poner aquí lunes, martes y hasta el domingo. Ya vemos la cantidad de horas. Y por último pongamos el total. En este pequeño cuadro que acabamos de hacer, únicamente tenemos que hacer un cálculo, ¿no? Ese cálculo sería de la cantidad de horas trabajadas por el pago que es por hora, ¿no es cierto? Entonces vamos a decir que Pepito Pérez el día lunes trabajó 5 horas, el día martes trabajó 7 horas, el miércoles trabajó 2, el jueves trabajó 9. El viernes fue un día de trabajo bastante arduo, entonces trabajó 10 horas. El sábado trabajó 4 horas y el domingo trabajó 1 hora. Para poder hacer estos cálculos, mis estimados estudiantes, debemos entender primero la parte matemática, es decir, sacamos a un lado, sacamos de la ecuación la parte de Excel y entendemos qué es lo que queremos lograr. Y les pregunto a ustedes rápidamente, pueden encender su micrófono si gustan. ¿Qué cálculo debo hacer yo aquí? Si esto tuviéramos, por ejemplo, en papel, ¿cómo yo sé el total de dinero que se ganó Pepito Pérez el día lunes por esas 5 horas de trabajo? ¿Quién me dice? El, de $50. Perfecto, 50 se dólares. Pero, multiplicaría ok, ¿qué multiplico? 10 por 5 sería. Exactamente, muy bien, mis estimados. Gracias por su participación. Tal como lo acaban de hacer ustedes, algunos lo hicieron de forma mental. Ok, significa que el día lunes se ganó 50 dólares. Claro, porque habíamos dicho que el pago por hora es de 10 dólares. ¿Qué tal si acá ponemos entonces los 70? Vamos a poner aquí en formato de moneda. Listo. Vamos a poner aquí sería 20. Acá sería 90. Hasta ahí vamos bastante bien, ¿no es cierto? Acá sería 100, acá sería 40, y acá sería 10.
Relativamente fue rápido el proceso que hicimos, pero ¿qué sucede si de pronto el pago por hora no ha sido $10, sino 10,23 centavos? Precisamente ahí es cuando viene la necesidad o surge la necesidad de trabajar mediante fórmulas. ¿Para qué? Para no volver a hacer el cálculo de forma manual, sino hacerlo de forma sistemática. En tal sentido, vuelvo a preguntar, y alguien ya lo dijo, quisiera que lo repita por favor. ¿Cómo hago el cálculo? ¿En qué consiste el cálculo para sacar ese total que antes, cuando era $10, pues se hacía 50 con 5 horas? Multiplicándole 5 por 10,23. Perfecto, vamos a hacer lo que nos acaba de decir nuestra compañera. Entonces sería, multiplicamos igual 5 por, por 10,23. Perdón, por 10,23. Listo. En parte tenía razón. Sale entonces 51,15. Y ahora viene el primer inconveniente con esto, ¿no? Resulta que el lunes no trabajó 5 horas, sino que ha trabajado 5 horas y media, o sea, 5,5 horas. Esto debería cambiar si es que fue con una fórmula correcta. Por lo tanto, ¿y qué les quiero decir con esto? De que ustedes deben trabajar siempre de forma sistemática en Excel, con fórmulas, con referencias y no con valores exactos. En este caso, no podemos multiplicar directamente el 5 o el 5,5 por 10,23, sino que debemos multiplicar esta celda, la celda de la cantidad de horas, por la celda de la cantidad de dinero. De tal modo, y en otras palabras, yo pondría igual, entonces multiplíqueme la cantidad de horas, sea cual sea, por el pago total por horas. Cuando yo pulso Enter, fíjense cómo automáticamente me calcula el 56,27. Como está realizado de forma sistemática, no importa si aquí yo cambio y no ha sido 10,23, sino que ha sido 10,22. Fíjense cómo automáticamente se hace un recálculo y en tal sentido ya no hace falta mover absolutamente nada más. ¿Qué tal si el día lunes trabajó en realidad 6 horas? Bueno, ¿cuánto es lo que se hace? 61,32. Esto por poner un simple ejemplo. Es sumamente importante que ustedes comprendan esta parte. Primero, la parte matemática, la parte del cálculo. En realidad, ¿qué es lo que deben hacer o qué es lo que quieren que el programa haga? Una vez que identifican que es de multiplicar la cantidad de horas por el pago que se realiza por cada una de las horas, bueno, ahora sí transformemos o llevemos eso al cálculo de Excel. Dentro de la programación tenemos algunas funciones. En este caso vamos a trabajar con la directa, que es con el operador matemático de la multiplicación. ¿De acuerdo? ¿Qué sucede Licenciado, con... pregunta, licenciado, perdón. Claro que sí, mi estimado Iván, adelante. O sea, se multiplica la fila por la columna. No exactamente, mi estimado Iván, y gracias por su consulta. En realidad lo que multiplicamos son celdas, celdas por celdas. En este caso estamos multiplicando esta celda de color amarillo que corresponde a las horas, fíjese usted, por la celda en color azul, vamos a poner, ok, en color celeste, que corresponde a la cantidad de dinero que se paga por hora. Entonces, en realidad no se multiplican filas por columnas, sino celdas por celdas. Esta celda que viene a ser la B3, en donde consta el valor del pago por hora, por la celda B7, en donde consta la cantidad de horas. ¿Y cuál es el objetivo, digamos, posterior a esta fórmula? Es que cuando yo arrastre, automáticamente me haga el cálculo de todos los demás valores. Dicen, pero mire, ahí le salió un error. Precisamente porque hemos realizado una copia o un relleno de las fórmulas. Fíjense que en la primera, justamente acá, y voy a hacer un poquito más grande para que se visualice mejor. Creo que ahí está mucho mejor. Eliminar. Listo.
Fíjense ustedes que en la celda que estoy trabajando, el total para cobrar, tenemos, por ejemplo, que me multiplique la celda B5, es decir, en donde se encuentra la cantidad de horas, por la celda B1, que es en donde se encuentra la cantidad de dinero, ¿no es cierto? Por lo tanto, significa que en la siguiente celda, es decir, en la del día martes, también debería constar, fíjense ustedes, la cantidad de horas del martes, que sería la B6, hasta ahí estamos bien, ¿no es cierto? B6, por la B2. ¿Por qué la B2? El programa lo que entiende es que lo que usted quiere hacer es un relleno de serie, la fórmula de serie. Fíjense, aquí viene el primer problema, porque no es la B2, sino la B1, es decir, esto. Y ahí recién me hace el cálculo real de la cantidad de dinero. Vamos a poner 10 para que se den cuenta ustedes. Debería darme 70, ¿no es cierto? Fíjense, 7 horas, $70. Hasta ahí, perfecto. Para no hacer eso en cada una de las celdas, ir corrigiendo, por ejemplo, en lugar de B3, B1, y acá también en lugar de B4, B1, lo que hacemos es fijar la celda, fijar la fila o la columna, dependiendo de lo que requeramos, ¿cierto? En otras palabras, lo que hacemos es hacer uso de la referencia absoluta, la referencia mixta o la referencia relativa. En este caso, podremos utilizar la referencia absoluta. ¿Qué significa? Que cuando yo coloco el signo de dólares frente a la columna y frente al número de fila, en este caso antes de B y antes de 1, he colocado entonces una referencia absoluta. Significa que cuando yo arrastre esta fórmula, ya no hará falta hacer ningún tipo de corrección. Si ustedes se fijan a $10 la hora, fíjense de 6 horas 60, de 7.70, de 2.20, de 9.90, de 10.100, de 4.40, de 1.10. Y si yo hago los cambios respectivos, digamos que aquí trabajo en realidad 5 horas, me cambia entonces el valor a 50. Digamos que en lugar de 10 trabajo 3 horas, me cambia el valor a 30. Yo puedo cambiar y jugar aquí con los valores, digamos que ya no es $10, sino 9,50. Fíjense cómo automáticamente cambian los valores totales. Y esto es a lo que se refiere la referencia absoluta. ¿De acuerdo? Hasta aquí, mis estimados, ¿alguna consulta, alguna pregunta? Me gustaría que puedan emitir cualquier comentario. ¿No? Nada, seguros. Está totalmente entendido. O sea que están listos para una pequeña lección, ¿no es cierto? No, mentira, no hay lecciones, mis estimados. Por lo menos no eh, en esta asignatura, en esta modalidad. Vamos a avanzar rápidamente entonces, si no hay más preguntas, vamos a avanzar con el resto de ejercicios. Ahora que entendimos la importancia de una referencia absoluta y cómo se la escribe, no lo olviden. Escribimos el signo de dólares antes de la letra de la columna y antes de el número de fila. Fíjense que en cada una de las fórmulas no me ha cambiado la referencia de la celda en donde se encuentra el valor del pago por hora. Sin embargo, lo que sí me cambia es la referencia de la celda de horas. Fíjense que aquí en esta es la B7, que corresponde al miércoles. En esta es la B8, que corresponde al jueves. En esta es la B9, que corresponde al viernes. La B10, que corresponde al sábado. Y por último, la B11, que corresponde al domingo. Y lo único que tuve que hacer fue rellenar una de las fórmulas. Ahora mismo vamos a realizar otra actividad. Vamos a tener que completar esta tabla. Para esto voy a hacer un poquito más grande. Listo, esperemos que se alcance a ver allí.
Si ustedes se fijan, mis estimados, y permítanme hacer un poquito más pequeño esto para que se logre visualizar mejor. Listo. Ahí está, muy bien. Dice la actividad, complete con la fórmula correcta las celdas en amarillo. Entendamos primero lo que toca hacer. Lo que tenemos aquí es una tabla bastante parecida a la que hicimos hace un momento. Sin embargo, tenemos más valores. Tenemos que, por ejemplo, ya no es el mismo pago por hora para todos los días, sino que según el día va variando. Los días lunes, por ejemplo, se paga $3. Los días martes 3,50. Los días miércoles 4,60. Los jueves 1,90 y los viernes se paga un total de $8 por hora. Para esto, algunos de los empleados tienen una cantidad de horas diarias fijas. En este caso, Juan Quesada tiene 5, Ana Barroso tiene 7, Claudio Solís tiene 4, etcétera, ¿no? Esa es la cantidad de horas que trabaja cada uno de los días. Por lo tanto, necesitamos entonces entender qué es lo que vamos a realizar. Les escucho. Sin la parte del Excel, es decir, sin la parte de la computadora, ¿qué cálculo debemos hacer? Cuéntenme. Voy preguntando de uno en uno. Multiplicar, profe. Excelente, mi estimada Marta. ¿Multiplicar qué? ¿La cédula por las horas diarias o cómo multiplico? Los días Por con las las días y las horas, sí. Por las horas diarias, profesor. Ok, no entendí. ¿Las horas diarias por qué? Por los días de la semana. Por los días de la semana. O sea, multiplico 5 por lunes, 5 por Ajá. martes, 5 por miércoles. ¿Segura? Buenos días. Por el pago diario. Tiene Por que el pago diario. multiplicar exactamente por el pago diario. Perfecto, muy bien. Ahí sí estamos entonces clarísimos. Muy bien, mis estimados. Yo sé que tienen la idea, pero tienen que estar muy, muy seguros de esa idea. ¿De acuerdo? Excelente. Entonces, nos quedamos con esos conceptos de los distintos compañeros que opinaron. Nos quedamos con que debe ser la multiplicación de la cantidad de horas diarias por el pago por hora según el día. ¿No es cierto? Con eso vamos a saber los totales que gana cada uno de los empleados. Vamos a ver entonces, tenemos la cantidad de horas diarias. Refirámonos entonces a las celdas. Quiero leerles en el chat, por favor, para ponerles asimismo un punto adicional. Quiero que me digan cómo se llama la celda en donde se encuentra la cantidad de horas diarias de Juan Quesada. ¿Cómo se llama esa celda? Los leo, no se preocupen, si se equivocan no hay ningún problema, pero si le aciertan tienen un punto adicional. No olviden colocar su curso, por favor. Ya tenemos ya las primeras respuestas. Ok, César Perugachi nos dice que se llama la celda C22. Jocelyn Intriago también nos dice que se llama C22. Jefferson Abad nos dice CB22. No, ahí hay un error, mi estimado Jefferson. Hasta ahora el punto se lo lleva mi estimado César, pero no me dice el curso. Se lo lleva solamente Jocelyn, de segundo de bachillerato, Iván Guevara de primero y Amy Quesada de décimo. Excelente, mis estimados. Bueno, precisamente, tal como lo pusieron sus compañeros, la celda como tal se llama C22. ¿Por qué se llama C22? Porque se encuentra en la columna C y en la fila 22. Por lo tanto, la intersección, esa celda que se forma, se llama C22. Habiendo identificado esta celda C22, díganme, ¿por qué celda o por cuál celda es que yo debo multiplicar? Asimismo, díganme el nombre, por favor. Adelante. ¿Cuál es el nombre de la celda por la cual yo debo multiplicar la C22? Jocelyn Intriago ya nos dio la primera respuesta. Vamos a ver si es que está correcto. ¿Alguien más?
Fabricio Montenegro, ok. También ya tenemos una respuesta. Fabricio, pero no me puso de qué curso es. Estefanía Muñoz, tenemos otra respuesta. Y José Portilla. Ok. Ok, los puntos se llevan entonces, mi estimada Jocelyn Intriago. Se lo lleva, se lo hubiera llevado mi Estefanía, mi estimada Estefanía Muñoz, pero no está el curso. Se lo lleva José Portilla. Maritza Romero tampoco me ha puesto el curso y se lo lleva Stalin Echeverría de noveno. Listo. Precisamente, mis estimados, la celda por la cual debemos multiplicar es en donde está el pago por hora según el día, en este caso el lunes. Y la celda se llama D18 porque está en la columna D y en la fila 18. Así que ya tenemos identificadas, y voy a ponerlos aquí con color celeste, las celdas que yo debo multiplicar en este momento, ¿no es cierto? Por lo tanto, procedo a colocar entonces el lunes, vamos a poner igual, muy rápido, ¿no es cierto? Multiplicamos la C22 por la D18. Y en efecto tengo que el pago es de $15. Si analizamos o hacemos el cálculo mentalmente, vemos que en realidad ese es el valor real, ¿no es cierto? 5 por 3 son $15. La idea de Excel es que apenas yo termine de hacer esta fórmula, se la pueda replicar en absolutamente todas las celdas. Y así, de ese modo, me corte trabajo, me reduzca al mínimo todo el trabajo que debo yo de hacer, ¿no es cierto? Bueno, para hacer esto, vamos a probar Control C, vamos a pegar en el resto de celdas y fíjense, nuevamente tenemos errores y valores que no corresponden. ¿Quién me dice qué sucede aquí? ¿Es porque no lleva el mismo número de columna? Casi, pero me quedo con su respuesta, mi estimada Jocelyn. Es porque no Es por lo que falta el signo de dólares. el signo de dólares. Sí, muy bien, mi estimado Iván. Precisamente, y en términos técnicos, lo que falta es fijar las celdas, ¿sí? Fijar las celdas, es decir, utilizar referencias absolutas o referencias mixtas. Y aquí, mucho ojo. Voy a entrar entonces a la fórmula. Lo que yo necesito es que me multiplique la celda C22, es decir, en donde se encuentra la cantidad de horas trabajadas por Juan Quesada de forma diaria, y multiplicar por la referencia mixta del pago por hora de lunes. ¿Por qué es importante utilizar entonces la referencia mixta? Porque si utilizamos o fijamos también la columna, cuando yo copie la fórmula en los demás días, me va a seguir trabajando con la referencia de lunes. Vamos a hacer esa prueba para que ustedes se den cuenta. Es decir, yo coloco el signo de dólares tal cual lo hice antes, ¿no es cierto? En el ejercicio anterior. Yo pulso Enter. Y hasta aquí, aparentemente, pues está bien hecho el cálculo, ¿no es cierto? Porque 7 por 3 son 21, 4 por 3 son 12, 6 por 3 son 18, etcétera, etcétera. Aparentemente está bien. Pero esta fórmula debería funcionar también en esta columna. Y en este caso es cuando ya no empieza a cuadrar. Porque me sale, imagínense, $45. ¿Cuánto debería salirme aquí en cantidad de dinero? Escríbalo en el chat, por favor. ¿Cuánto debería salirme aquí realmente? De forma correcta. El día martes de Juan Quesada. Escríbalo, escríbalo y ganes el punto. Ánimo, ustedes pueden. Iván Guevara, casi mi estimado, pero no. José Portilla, tenemos ya la primera respuesta correcta. Muy bien. Acá César también. César Peruache, excelente. Mi estimado José, pero no me pone usted de qué curso es. Es necesario que ponga el curso. ¿Quién más latino? Estefanía Muñoz. Muy bien, tiene un punto. Y Jocelyn Intriago, de segundo de bachillerato. Excelente. Sí, la respuesta en realidad es 17.50 porque multiplicamos
3,50, que es lo que valen las horas el martes, por las 5 horas trabajadas el día martes por Juan Quesada, ¿no es cierto? Pero aquí me sale 45, entonces, ¿en qué quedamos? ¿Cómo realizar el correcto cálculo? Y es aquí donde vamos a entender las referencias. Bueno, necesito que cuando yo copie la fórmula en cada uno de los días, me siga tomando la celda, la C22, ¿sí? Es decir, fíjense ustedes qué celda me tomó aquí. Aquí me tomó la D22, es decir, se agarró el valor de los días lunes. Fíjense ustedes, D22, cuando aquí debería seguir siendo C22. Eso de que siga siendo la C22 se realiza únicamente fijando la columna. ¿Por qué no fijamos la fila? Porque necesitamos que cuando yo copie esta fórmula hacia abajo, para cada uno de los empleados, el resto de empleados, se siga variando 23, 24, 25, etcétera, hasta llegar a la celda C30. Lo que sí no deseo es que se mueva la columna, es decir, si yo le copio de forma horizontal, me va a seguir considerando la celda de la columna C. ¿De acuerdo? Y eso es lo importante. Asimismo, vamos a trabajar con este valor del pago por horas. En este caso, el pago por hora según el día lunes, vamos a fijarlo entonces solamente en el número de fila. ¿Por qué no fijamos la columna? Porque necesitamos que mientras yo siga copiando hacia la derecha, me siga trabajando con los días que corresponde. Para los días lunes va a trabajar con la columna D, para los días martes va a trabajar con la columna E, para los días miércoles con la columna F, para los jueves con la G y para los viernes va a trabajar con la columna H. Es decir, con esta simple fórmula, fíjense ustedes, basta con que yo realice la copia y automáticamente, ahora sí, puedo decir con éxito que me ha realizado absolutamente todos los cálculos de forma correcta. Fíjense, con una sola fórmula bien establecida, ya se ha realizado el cálculo de absolutamente todas las celdas. Y hagamos una prueba. Quiero que me digan, por favor, realicen por favor el cálculo. Veamos quién le atina primero. Esta vez solo la primera persona se lleva el punto, ¿de acuerdo? Quiero saber si es que está correcto, o mejor dicho, ¿cuánto es 1,90 por 8? En otras palabras, ¿cuánto ganó Marisol Grefa el día jueves? ¿Está correcto ese valor o de pronto es otro valor? José Portilla nos dice 15,20. Mi estimado José, pero no me pone el curso. Estefanía nuevamente se gana el punto. 15,20 es correcto y me puso el curso que es octavo. Excelente. ¿Cuánto debería, otra pregunta, rápidamente para que todos tengan la oportunidad. ¿Cuánto debería haber ganado, por ejemplo, Peter Saquilema si es que los días jueves, en lugar de 1,90, ganaran $5? Eso está muy fácil. Vuelvo a preguntar. ¿Cuánto debería haber ganado Peter Saquilema si los jueves se ganara $5 por hora? Joen Méndez, pero no me pone el curso. Joana, pero no me pone el curso. Mónica se lleva el punto. Mónica Caicedo, de tercero de bachillerato, excelente. ¿Y por qué son $20? Precisamente porque nos dice que Peter Saquilema ha trabajado 4 horas el día jueves. Por lo tanto, si yo el jueves le cambio a $5 por hora, en efecto veo que Peter Saquilema ha ganado el día jueves $20. ¿Sí? Está muy bien, mis estimados estudiantes. Muchísimas gracias por su participación. Como pueden darse cuenta, con una simple fórmula bien estructurada, puedo completar absolutamente toda mi tabla. Y nos falta lo último, que sería la suma de los totales. Y con eso terminamos la práctica. Esta es la práctica que ustedes van a hacer. Quienes deseen, por supuesto, insisto,
Quienes nos están viendo a través de la grabación de la clase y quienes están conectados en este momento pueden proceder a realizar esta práctica. Es decir, van a hacer una hoja de Excel para que puedan hacer el cálculo de esto. ¿De acuerdo? Pueden poner los valores que ustedes deseen. En realidad lo que necesito, lo que revisaría yo, es la bien estructurada fórmula que ustedes apliquen a todo esto. Y la fórmula no puede ser una para esta columna, otra para esta columna, sino que con una misma fórmula tiene que funcionar en absolutamente toda la tabla. ¿De acuerdo? Así que si quieren pueden sacarle por ahí una captura para que puedan realizar. Quienes deseen. Es opcional, por favor, que no haya confusiones. Es totalmente opcional. Quienes lo logren, quienes lo realicen. Buenos días, disculpa la demora. ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenida. Ok, voy a salir. ¿Tenemos que Dígame. presentarle eso? Como le dije, mi estimada Graciela y todos, es opcional. Entonces, de que toca presentar eso, no toca. Es que es opcional. Si usted desea, realiza. Si no desea, no realiza. ¿Listos? Vamos a avanzar rápidamente con las preguntas de la clase en vivo para alcanzar. Perdón, con el foro. Ok. Una vez dentro del curso de Microsoft Excel básico, vamos a buscar en la unidad número 2. Cuidado y con buscar en la unidad 1. Vamos a buscar, por favor, en la unidad número 2. Una vez que ingresamos al foro, vamos a encontrarnos con esta pregunta. Dice, ¿qué son las referencias absolutas dentro de Microsoft Excel? Así que vamos a responder con sus propias palabras. Mis estimados estudiantes, si ustedes copian directamente de internet, desafortunadamente van a tener una calificación muy baja, ¿de acuerdo? Así que por favor evites eso, no copie de internet. Busque en internet, investigue si desea, pero necesito que escriba con sus propias palabras. Yo me doy cuenta, y es que no es difícil hacerlo. Fíjense ustedes, debemos con V, qué barbaridad. Mi estimada Silvana, por favor, para que me ayude corrigiendo. Estamos en línea del teléfono, no sé, creo que están arreglando por aquí los cables de CNT, estamos en línea. Sí. Ya, mi estimada Verónica, parece que tiene una conversación privada, así que le voy a silenciar. Si no, después se vuelve tendencia a usted y se me viralicen los videos graciosos de internet. Vamos a ver, dice, debemos comprender que una referencia es una celda o rango de celda, es decir, que la referencia es relativa a la ubicación de la celda dentro de un libro de Excel. Bueno, más o menos podría yo decir que intentó escribir con sus propias palabras, pero la falta ortográfica esa no la perdono, así que tiene un 9. De hecho, solo ha contestado a mi estimada Silvana. Fíjense ustedes, entonces, por favor, con sus propias palabras, contesten, ¿qué son las referencias absolutas dentro de Microsoft Excel? Recuerden, estas son referencias absolutas. Esto, cuando fijamos la columna y la fila, eso es una referencia absoluta. Es decir, si es que se mueve la fórmula, siempre va a permanecer fija la celda, la referencia absoluta. Ok, eso con respecto al foro. Vamos a pasar a las preguntas de la clase en vivo. Y sería aquí. Ok. Permítame salir de aquí. Listo. Una de las preguntas de la clase en vivo, vamos a iniciar, dice, si cambia la posición de la celda que contiene la fórmula, la referencia absoluta, ¿qué pasa con la referencia absoluta? Vamos a ver, si cambia la posición de la celda que contiene la fórmula, la referencia absoluta permanece invariable, varía siempre, varía solo la columna o varía solo la fila. Tienen que poner mucha atención a la pregunta. ¿Cuál sería la respuesta? Exacto, permanece invariable, es lo que acabamos de decir, ¿no es cierto? Si cambia la posición de la celda que contiene la fórmula, la referencia absoluta permanece invariable. Es decir, no cambia, por eso es absoluta. Dijimos la celda B1, me parece, o B3. Bueno, pues se queda con la B1 o B3. No cambia a pesar de que nosotros movamos o copiemos esa fórmula. La siguiente pregunta
sería la que nos dice, si cambia la posición, perdón, una referencia absoluta tenemos. Listo. Una referencia de celda absoluta es en una fórmula, podría ser ¿cuál? ¿Cuál de estas podría ser una referencia absoluta? Acuérdense, absoluta. Es decir, que esté fija la columna y que esté fija la fila. ¿Cuál debería ser? Será de pronto La primera, licenciado, la primera. Excelente, mi estimado Stalin. La primera, porque precisamente es en donde está fijado tanto la columna como la fila. Por lo tanto, la primera es la opción. Ojo, cuidado y se dejan llevar por la primera, porque a ustedes les podría aparecer, por ejemplo, en segundo o en tercer puesto. Así que la respuesta correcta es signo de dólares a signo de dólares 1. ¿Listo? No se olviden, por favor, cuidado con seleccionar la primera, sea cual sea. Ahí les va a salir mal las respuestas. Así que vamos a finalizar el intento. Está sumamente sencillo esta prueba. Les dejo para que saquen captura, quienes así lo deseen, y que puedan seguir realizando. Por favor, si alguien se equivocó en la resolución de las preguntas de la clase en vivo, puede tranquilamente volver a hacer el uso de su segundo intento. Y hasta aquí terminamos la clase, mis estimados estudiantes. Les agradezco muchísimo por su atención. Y con ustedes nos estamos viendo el día lunes en la clase de inglés. Que estén muy bien, mis estimados estudiantes. Excelente fin de semana. Hasta luego, licenciado. Bendiciones, licenciado. Muchísimas gracias. Que pasen muy bien. Hasta luego. Bueno.